Dicen que el paso del tiempo, que el devenir, que el transcurso en el futuro de nuestra vida, de nuestros días, donde vamos a pasar el resto de nuestra existencia. Y sin embargo, si hablamos de los argentinos y hablamos de nuestra sociedad y de lo social, muchas veces se hace necesario frenar y quizás también mirar un poco hacia atrás para encontrar algunas respuestas, para encontrar algunas pistas. Mire, yo quiero proponerle esta noche que potencialmente podríamos hacer ese ejercicio y quizás esas respuestas nos traerían muchas más decepciones que recompensas. Hoy no hay nada más que mirar los diarios, que mirar los canales de información para darse cuenta que estamos conviviendo con un deterioro que es permanente en materia económica y en materia social. Son los datos del día, prácticamente. En el día de hoy el Ministerio de la Producción y Trabajo dijo que en la Argentina, si comparamos marzo de este año con respecto a marzo del año pasado, se perdieron 266.000 puestos de trabajo. Es un dato oficial, es un dato que dio a conocer el gobierno en el día de hoy. Y nadie salió a decir absolutamente nada. Mire, el salario también es una información de la jornada de hoy. Cae 1.6 puntos porcentuales en el primer trimestre del año. Pero si agarramos los 40 meses de gestión del presidente Macri y si lo medimos en dólares, por ejemplo, el salario mínimo retrocede más del 55%. Y el salario en términos reales, en términos del poder adquisitivo, en promedio, ya perdió 17 puntos porcentuales, es decir que claramente nos bajaron el sueldo a todos. Pero además las circunstancias de carácter económico siempre nos llevan a hablar de la inflación y la inflación en apenas algunos días nada más. El propio INDEC va a dar a conocer un número que rondaría para mayo en el orden del 3% y si tomamos los últimos 12 meses, ese indicador va a terminar dando, escuche bien, casi 58% de inflación en apenas un año. Y esto es el dato más alto, si usted quiere, desde el año 1991. Hay muchísimos datos que están mostrando que la Argentina, en términos socioeconómicos, está cada vez peor. Está muy lejos de eso que muchas veces baja desde el gobierno, de que hay que atravesar esta situación, que ya estamos saliendo. Sin embargo, esto no es verdad. Y lo confirman en todo caso los propios datos oficiales. Mire, la realidad es que en gran medida ese deterioro nos habla de una deuda que tiene características sociales. Quienes son acreedores de esa deuda son en definitiva los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los chicos, los ancianos, los pensionados, aquellos que cobran una asignación, que han perdido poder adquisitivo, que tienen muchísimas más falencias hoy de las que tenían hace 3 años. Y eso es una hipótesis que quiero compartir con usted esta noche. Que si bien los problemas de la Argentina, los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, no son nuevos y datan de hace muchísimo tiempo, sí quizás merece una lectura el hecho de que en los últimos 3 años esos problemas en definitiva se han profundizado. Esta es una de las cuestiones centrales que quiero compartir con usted. Pero está claro que si hablamos en términos sociales, hay otras cuestiones que también merecen análisis. Le pregunto si en todo caso no hay una especie de repetición en esto de volver siempre al punto cero, volver siempre al punto de partida, esforzarnos para tratar de alcanzar algo, un objetivo, para tratar de llegar a fin de mes, para tratar de conseguir un trabajo, para tratar de estudiar y salir adelante, de desarrollarnos, de convivir con este país que muchas veces parece caótico realmente y que nos ha desordenado la vida a todos nosotros, pero sobre todo a aquellos que están sufriendo más. Mire, la verdad que quiero compartir con usted una historia en la cual estuve pensando. Desde hace ya varias semanas vengo reflexionando que no solamente estamos complicados en términos de lo que yo denomino la vida material, sino también en términos de la vida emocional, de lo psicológico, de lo que debiera generar expectativas y a veces, y yo le diría casi siempre en este caso, nos genera más incertidumbre, más inseguridad. Y la historia que quiero compartir con usted, en la que estuve pensando,
es sumamente simple y es muy antigua. Le voy a hablar de un hombre que fue soberano en un lugar muy lejano de Grecia, una ciudad que se llamaba Corinto. El hombre se llamaba Sísifo. Sísifo era este soberano, y usted sabe que en la antigua mitología griega los dioses y los hombres no se llevaban nada bien, se peleaban permanentemente. Era casi una disputa por poder, muy parecida a la que vemos en las contiendas de la política. Bueno, en este caso, el propio Sísifo era un hombre poderoso, que no tenía atributos de Dios, pero que sí era sumamente astuto. Eso era lo que lo destacaba del resto. Sísifo era tan astuto, cuenta la leyenda, cuentan los mitos, cuenta la Ilíada, que logró por lo menos 2 veces escaparle a la muerte. Una vez la eludió y terminó encerrándola, dice la historia. Y en una segunda instancia, estando ya muerto, Sísifo pudo escapar de ese plano de el agotamiento de la existencia, y pudo colarse nuevamente a la vida. Era tan astuto y los dioses se la tenían sumamente jurada que finalmente fue Zeus, el padre de todos los dioses, el dios del Olimpo, el más poderoso de todos los dioses, el que terminó castigándolo y le dijo: vos que no te querés morir nunca, entonces vas a ser castigado con el peor de todos los castigos. Vas a vivir eternamente, vas a vivir para siempre. Pero además el castigo tenía una pequeña cláusula, porque Sísifo quedó condenado durante toda la eternidad a empujar una enorme piedra redonda, pendiente arriba, en la ladera de una montaña, y a que esa piedra, por peso propio, pero además porque era un castigo divino, se viniese abajo cada vez que él terminaba de subirla, y en todo caso tuviese que recomenzar ese trabajo, tuviese que volver a empujar esa piedra de dimensiones realmente importantes, sumamente pesada, que le significaba un esfuerzo absoluto para llegar prácticamente a la cima, y a partir de ahí la piedra volvía a caer, y así condenado por toda la eternidad. Lo que quiero proponerle es una lectura que es sumamente lineal. Lo que quiero preguntarle es si para los argentinos en términos sociales la metáfora de Sísifo, en todo caso el castigo que ha recibido, no se parece demasiado a nuestra cotidianeidad, a poner en marcha algo, a ponernos en marcha como sociedad, a tratar de salir de esa situación crítica en la que estamos y darnos permanentemente la cara contra la pared, y descubrir que esa piedra que tratamos de subir en algún momento hasta la cima, bueno, que esa misma piedra nuevamente está en la base y que tenemos que volver a empujarla. Pero además quiero llevárselo al plano individual, porque cada uno de nosotros en el día a día tiene sus objetivos, tiene sus deseos, tiene sus anhelos, y convivimos con una situación y con un contexto que es cada vez más crítico y que nos va encerrando y nos va aislando, y estamos solos. A veces nos parece que estamos solos en esta pelea, y quiero preguntarle si eso no refleja plenamente el esfuerzo que hace usted y que hacemos todos de tratar de llegar a fin de mes, de cumplir con nuestros objetivos, de formar dentro de una sociedad parte de un tejido que permanentemente ejercita la solidaridad. Si en todo eso no descubrimos que hay muchísimas limitaciones que bajan desde el poder y que nos plantean permanentemente este desafío que vuelve siempre a foja cero. Pero además, el contexto juega sin ninguna duda, pero quiero preguntarle si esa piedra enorme que tenemos que mover día a día, si esa piedra no es en definitiva cada vez más pesada. Para mí sí, para mí es cada vez más difícil empujarla, y lo digo porque veo a quienes están a mi alrededor, veo a quienes conviven conmigo en el trabajo, a quienes se cruzan conmigo por la calle, y los veo haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo que en gran medida no es recompensado y que no tiene por ahora un final feliz. Fíjese que en el mito de Sísifo, el ejemplo nos deja una metáfora fundamental. El esfuerzo vale la pena en tanto y en cuanto uno aplica su acción, su voluntad, su energía para escapar de algo que sin ninguna duda es cíclico y es monótono y nos va encerrando y nos va aislando.
pero de todas maneras hay un escritor, el gran Albert Camus, que ha tomado este ejemplo, que ha tomado este mito y que hizo una lectura muy particular. Con esto quiero terminar el comentario, porque lo que dijo Albert Camus fue que el mito de Sísifo, que esa tarea permanente, que ese castigo a cumplir, de levantar esa piedra y de llevarla hasta la cima para que vuelva a caer y tener que correrse porque si no muere aplastado directamente, bueno, que ese mito representaba lo absurdo de la existencia y que no obstante eso, esa repetición permanente, ese día a día que vivimos cuando hay un sinsentido alrededor nuestro, que de todo eso, decía Camus, se salía con un acto de rebeldía. Y que ese acto de rebeldía, ¿sabe cuál era? Decía este genial escritor, que ese acto de rebeldía era comprometerse con algo, llevar una acción adelante, ponerle la cuota de responsabilidad y de carga que se merece y hacer un acto creador, hacer un acto creativo. Mire, muchas veces nos parece que estamos en el medio de un laberinto. Borges decía que cada tanto en la vida uno frenaba y buscaba ese hilo que nos iba a permitir salir de ese lugar. Y que cuando miraba alrededor no veía ningún hilo y que en todo caso lo que se veía era una parte de cosmos y otra parte del caos. Pero decía Borges, este genial escritor, nos decía que nuestro hermoso deber era no solamente imaginar que ese hilo existía, sino fundamentalmente, y en el medio del caos, imaginarnos también que había un laberinto.